buenos días, Dios me los bendiga. Estamos aquí ocupando el lugar que le correspondería a nuestro hermano pastor Mauro Dávalos. Venimos de la Iglesia Bautista Trinity y vamos a tomarnos la oportunidad de dirigirnos a este pueblo tan bonito que tenemos a través de la televisión cristiana. Y me permito presentar a nuestra hermana conductora del programa, nuestra hermana Rosa Smith. Mucho gusto. Hoy vamos a tener, pero tenemos también a la compañía de nuestra hermana Angélica Torres, que nos acompaña igualmente. Hoy tenemos el gusto de estar ante ustedes y vamos a desarrollar un tema sobre una sanidad que hizo nuestro Señor Jesús. Y quisiéramos discutirla en una manera de panel, de grupo, para que juntos podamos tener más participación. Hermana, ¿nos pudiera leer, por favor, el pasaje en el cual nos estamos basando? Claro que sí. Juan 5, del 1 al 12. Tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzata. Allí acostados en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Entonces un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos, por eso uno de los jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó: el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron: ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Hermanos, aquí estamos teniendo un ejemplo de uno de los primeros milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue un evento que transformó la vida de este hombre. Este hombre era un paralítico. Tenía, la Escritura nos dice, 38 años en una condición de parálisis. Y él se encontraba en Betesda, donde era un lugar donde había aguas y estaba lleno en sobremanera de enfermos. ¿Por qué? ¿Qué razón era la que dan ellos por estar allí, hermanos? Pues una enfermedad, hermano, probablemente hasta le creerían que era mala suerte, o pues no conocían mucho, hermana, realmente del trasfondo por qué se encontraba aquel hombre allí, porque había muchos en una situación pues muy desfavorable. Exactamente, la Escritura nos dice que en esa área se reunían muchos enfermos porque ellos creían, ellos esperaban la visita de un ángel. Este ángel ocasionalmente venía, agitaba las aguas y el primero que entraba o el que el Señor lo quería favorecer, se le venía su sanidad. Y aquí había muchos enfermos esperando ese evento, pero este hombre paralítico tenía muchas cosas en su contra. Para empezar, estaba allí, pero no había manera, no había aviso de que venía este ángel a agitar el agua. Entonces él, cuando empezaba a moverse el agua, pues todos los que estaban en capacidad brincaban, entraban primero, encontraban su sanidad, y el pobre hombre, yo creo, apenas iba arrastrándose. Él tenía lo que alguna gente pudiera decir: pues qué mala suerte, estás aquí, estás paralítico y nunca va a haber manera para que tú seas el primero en llegar a las aguas por tu misma condición. A lo mejor este hombre sentía, como usted dice, hermano, que él tenía muy mala suerte. Paralítico por 38 años, estaba en un lugar donde tal vez hubiera podido haber sanidad, pero para él era un imposible. No habrá quien diga: pues pobre hombre, estás salado, tienes mala suerte. Por cierto, ¿qué pensamos los cristianos de la suerte, hermanos? Porque yo he oído, aún siendo cristianos, que a veces la gente decimos: no, es que yo tengo muy mala suerte, a mí todo me va mal. Yo he oído de a veces personas también en el cristianismo que consultan su horóscopo para ver cómo les va a ir el día de hoy, ¿verdad? A ver si me levanto temprano y a ver con qué pie me levanto. O atribuyen a su buena suerte
algunos eventos positivos que pasan en su vida. ¿Qué piensan? Hermana Angélica. Pues definitivamente, lamentablemente sí pensamos que existe la suerte o la mala suerte, ¿verdad? Pero Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de confiar solamente en Él, ¿verdad? Debemos de leer su palabra, debemos de confiar, ¿verdad?, que lo que está pasando por alguna razón y tener la fe, ¿verdad? El saber, ¿verdad? Este hombre, la situación por la que estaba pasando, pues no le, o sea, lo hacía ver como que él no tenía esperanza, porque hasta eso, ¿verdad? Habla aquí que era un lugar que donde podría haber el milagro, pero más bien para él era un lugar de desesperación, ¿verdad? Por toda la situación que él estaba viviendo con tantos años en esa situación, ¿verdad? Y nosotros como cristianos a veces cuando pasamos por difíciles momentos o cosas en nuestra vida, ¿verdad? Es más fácil atribuirle a la suerte y no confiar en Dios. Así es como lo veo, ¿verdad? Sí. Hay cosas, hermanos, hay cosas en la vida, en este mundo. O sea, definitivamente hay que estar conscientes que no todo mundo conocemos del Señor. Sabemos, mencionamos a Dios desde que éramos niños, hermanos, los que sabemos, los que tuvimos padres que eran creyentes de alguna religión, y sabemos que hay un Dios, y lo mencionábamos, y hasta íbamos a alguna clase de iglesia, pero hay cosas, hermana, que óigalo bien, sí parecen que pertenecen a la mala suerte o a la buena suerte. Entonces, gracias a Dios que tenemos ahora la oportunidad, hermana, de conocer más del Señor, los que hemos venido aquí, y para eso estamos nosotros aquí también, para decirle a alguien más que sí hay cosas que parecen que pertenecen a la buena o mala suerte, pero definitivamente, pues eso, poniéndonos a buscar bases firmes, no existe. Son muchas veces actitudes de nosotros, trasfondo de dónde venimos nosotros, quiénes eran nuestros padres, qué cultura tenemos, de qué país venimos y cómo fuimos creados y qué responsabilidad tomamos nosotros al pasar de niñez, adolescencia y a juventud y a personas maduras. Y los que no han tenido la oportunidad de conocer las Escrituras, es muy importante. No estamos siendo demasiado religiosos ni nada de eso, pero definitivamente esta es palabra de Dios y aquí salimos de muchas dudas que sin conocer palabra de Dios las tenemos ahí. Podemos llegar a una vejez y morirnos con esa convicción de que tenemos mala suerte o que lo que tenemos es por buena suerte. Sí hay cosas que parecen, pero realmente la suerte buena y suerte mala no creo que exista, hermana Rosy. Yo estoy de acuerdo con ustedes, hermanos. Yo pienso que la suerte no existe, y mucho menos para el cristiano. Sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida, el Señor está detrás de ello, ya sea que lo permite o que no lo da como bendición a nuestras vidas. Muchas veces, como usted dice, mi hermano, nuestra situación es un reflejo de nuestras mismas decisiones que hemos hecho. Me sorprende muchas veces que estamos haciendo conductas peligrosas o hacemos mal uso tal vez de nuestra salud cuando la tenemos. Nos viene una enfermedad y decimos, ay, es que Dios permitió esto, qué mala suerte. Pero pues todos los años que decidimos comportarnos de cierta manera, digamos que el médico nos decía, por favor no haga tal cosa, por decir tal vez fumar, que es malo para la salud, ignoramos eso hasta que, según nosotros, nos cae la mala suerte de enfermarnos de un cáncer. La realidad es que muchas veces las cosas son resultado de nuestras propias decisiones, y lo más triste es cuando un cristiano le da como quien dice, atribuye lo bueno a la buena suerte, sabiendo claramente que la palabra de Dios que dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Todo lo bueno, todo don perfecto viene de nuestro Padre. Y nosotros decimos, qué buena suerte, me pasó esto. Y no decimos, qué gran bendición, el Señor me bendijo con esto. Hace muchos años, ya serán como 20, mi esposo le dio cáncer y tuvimos que dejar ambos nuestros empleos y nos trasladamos a la ciudad de Houston porque ahí había mejor tratamiento médico para su condición. Estando allí,
era precisamente estas fechas navideñas. Y estuve llorando porque el Señor sabía que tenía necesidad de un trabajo. Y oré, me le presenté al Señor, le dije, Señor, pues estamos en tus manos, ya sea que me suplas un trabajo, ya sea que tú de alguna manera proveas para nuestro sustento aquí en esta ciudad. Cuando se abrieron de nuevo las escuelas, su servidora era maestra, consejera. Yo llamé, levanté el teléfono, marqué al distrito de Houston, que es un distrito enorme, como con 50,000 empleados en aquella época. Marco el teléfono y me transfieren a varias personas. Finalmente terminé hablando con alguien que pues obviamente yo no conocía, no sabía quién era. Le explico mi situación, que estoy ahí, que ando buscando trabajo, que si hay acaso un trabajo para una maestra. Me dice, sí, venga y pregunte por fulanito. Llego ahí a las oficinas del distrito, me presento, del vestíbulo no lo dejaban a uno pasar, le daban su aplicación, tenga, aquí tiene. Pues ahí estoy afuera, en el estacionamiento llenándola. La entrego y ya justo la iba a soltar cuando recordé que me habían dicho que preguntara por esta persona. Esta persona, di el nombre y me dicen, pues por ahí hubiera empezado. Me pasan allá a una oficina. Y entonces, pues ya hablé con esta persona, terminé con un trabajo mejor que el que yo había dejado aquí. De hecho, él tomó el teléfono y le habló a un director y dijo, quiero que la contrates. Y esta persona, como eran amigos, la directora y esta persona, me contrataron, gloria a Dios. Cuando yo narraba esto, me decían, qué buena suerte tuviste. Dije, no fue suerte, fue el Señor. Después de meses, cuando nos regresamos aquí a la ciudad del Paso, mi esposo había recibido la sanidad, gloria a Dios. Ya cuando me estaba despidiendo me dice la directora, oye, ¿de dónde conoces a esta persona? Dije, no la conozco, solamente una vez en mi vida he hablado con esa persona cuando la traté. Dice, pues yo pensé que tú la conocías y por eso te contraté. Me ha dado mucho gusto haberte tenido aquí, me has dado muy buen trabajo, pero ¿de veras? Sí. Me dijo, qué suerte. Y una vez más pude testificar, no, la suerte no existe. Fue una bendición muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que cuando reconocemos que todo don perfecto viene de lo alto, estamos abriendo las puertas a más y más bendición a nuestra vida, porque estamos glorificando el nombre de Dios. Amén. Hay mucha gente, hermano, hay muchas personas que nos pueden estar viendo ahorita, sufriendo pasando por ese mal. Yo estoy recordando ahorita, hermano, una persona conocida mía, prácticamente familiar, estaba teniendo mucho problema con su vida, con sus finanzas, todo estaba lleno de problemas para esta persona. Y una vez, hermano, hace un poquito más de 2 años, revisando mi Facebook, miré a este muchacho que decía, hoy me he dado cuenta de pues él le usó una palabra brusca, de lo bruto que he sido, y toda mi vida he desperdiciado mi dinero, mi trabajo, he hecho sufrir a mi familia, pues he sido un tonto y todo eso. Y decía, pero con esta misma fecha dejo todo eso y me voy a dedicar a lo que tengo que hacer. Nosotros queremos mucho en el Señor y es nuestro punto principal el Señor, ok, pero aún la gente, mano, dejando de hacer lo que está mal hecho y haciendo lo que debe de ser, Dios es tan bueno, hermano, que dice la palabra del Señor que Él hace salir su sol sobre justos e injustos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Y aunque me dio mucho gusto ese comentario que dijo esta persona, pues es familiar mío, me dio mucho gusto. Dije, veas, ¿dónde aguanta? Lo conozco desde niño. Hace un tiempo, poco menos de un año, que volví a mirar en el Facebook a él con su familia y su casa totalmente diferente, su casa limpia, se le miraban muebles bonitos, televisión grande y todo eso. Y más tarde hablé con una persona que tiene más contacto con él y me dijo, desde aquella fecha que tú me dices, se dedicó a trabajar, se dedicó a hacer las cosas bien hechas y vive para su casa, y la amplió y la hizo de 2 pisos y todo eso. Entonces, ese mismo joven, esa misma hombre, no cambió de trabajo, no cambió de esposa, no cambió de ciudad, no cambió de
de nada, simplemente cambió de actitud, y eso que él creía que era una mala suerte, se le tornó en todo muy diferente. Entonces nosotros en primer lugar tenemos a nuestro Señor, pero definitivamente cambiando al venir a Cristo, inclusive muchos que sin Cristo no pudimos cambiar nuestra actitud. Hay gente queriendo dejar los vicios, el cigarro, el vino, la droga, el baile, todo eso. Hay mucha gente queriéndolo dejar y no puede. Pero aunque viniendo a Cristo, aunque tengamos la manera que tengamos de ser, al venir a Cristo nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestras actitudes y muchas cosas de nosotros cambian, y entonces cambia lo que para mucha gente puede llamar mala suerte o buena suerte, cambia en una vida muy hermosa, que es la que estamos viviendo muchos de nosotros que nos conocemos, somos de la misma iglesia y conocemos muchas otras personas en otra iglesia, que el Señor ha cambiado nuestra vida, y o sea, sin cambiar de suerte, cambiamos de manera de vivir, conocimos a Cristo y hemos vivido de una manera muy diferente. ¿Qué opina mi hermana Rosy? Muy cierto, mi hermano. ¿Y qué le pudiéramos decir a una persona que piensa que todavía puede consultar su horóscopo o ver cómo le va a ir para cambiar su mala suerte? No es de horóscopo ni nada de eso. Mire, hermana, a mí me gusta mucho ver las noticias, y estamos enterados de cómo camina este mundo, cómo se mueve, cómo se conduce. Miramos, yo aunque no quiera ver, de vez en cuando veo las cantidades que se están promoviendo en las loterías. Y alguien piensa que alguien se sacó esos millones que anuncian, hermano, y hasta a mí me da tentación de vez en cuando sacármelos. Pero, hermana, esto no es de buena suerte o mala suerte. La gente que compra esos boletos, hermana, de tantos millones de gente que compra, el número tiene que caer en alguien. O sea, tiene que caer en alguien. O sea, si fuera una persona con buena suerte, en esa que cae, toda su vida hubiera sido una persona con dinero, con buena posición. Hemos sabido que cae la lotería en gente que no tiene nada, está trabajando en unos trabajos donde prácticamente está el mínimo. Entonces, ¿hasta cuándo le cambió la suerte? Ok, es que alguien tiene que caer, y le cayó a esa persona, pero tal cosa de mala suerte o buena suerte, no. Yo estoy muy de acuerdo, hermana, que cuando estamos sufriendo en nuestra vida en algunas áreas, hermana, nosotros provocamos esos sufrimientos en gran parte, o nos los provocaron nuestros progenitores por no vernos dirigido como debe de ser. Al tomar nosotros nuestra responsabilidad como adolescentes y jóvenes, ya personas mayores, ya le seguimos por ahí mismo. No me olvido que estamos hablando del paralítico, le seguimos por ahí mismo, ¿no? Y ya no hicimos nada por cambiar nuestra situación. Pero no es que nos dejaron mala suerte o nos pusieron mala suerte a alguien, nosotros hemos seguido alimentando esa mala suerte. Muy cierto. En ocasiones pensamos que la suerte es algo como una fuerza ajena a nosotros, y acudimos a algunas personas, yo veo a veces en la televisión, cómo anuncian que el tarot, que las limpias, que la suerte, que vamos a cambiar su destino, vamos a cambiar su vida. Y la palabra de Dios nos dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Aún como dice usted, uno entre 10,000 millones, el Señor decide. Y a veces verdaderamente la lotería ni siquiera es una bendición, por lo que he leído a las personas que se la han sacado. Igualmente, cuando estamos consultando que el horóscopo, que las cartas, que Dios sabe qué, en busca de una respuesta a lo que va al futuro. Yo creo que lo hacemos porque tenemos miedo al futuro, o queremos saber si tenemos un problema ahorita, si vamos a salir de ese problema, como el paralítico tenía un grave problema. Entonces, a veces la gente quiere recurrir a las cartas, quiere recurrir a un medio externo, alguien que le venga a revelar qué va a pasar en su vida. Pero la palabra de Dios nos dice, los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades. La palabra de Dios es muy clara de que no hay verdad fuera de Dios. Y cuando acudimos a otras cosas, estamos voluntariamente acudiendo a falsedades y mentiras. Nos dicen lo que queremos creer, lo que queremos oír. Este hombre pudiese haber pensado que él tenía mala suerte. En cierta manera yo creo que sí lo pensaba, porque lo vemos que él se encontraba en el estanque esperando una sanidad,
pero al mismo tiempo no pensaba que esta sanidad iba a venir a él. Lo vemos porque estaba rodeado de otros hombres y mujeres enfermos. Y quién sabe cuántos años ya tenía él allí esperando la sanidad, pero esta sanidad no había llegado a él. Y aunque tenía por un lado la esperanza, por otro lado tenía ya un gran desánimo, porque decía, yo nunca voy a ser el primero. Ay, no hay manera, no hay quien me lleve, me empuje, me ruede, me cargue al agua para ser el primero, y de aquí a que yo lo hago por mis propias fuerzas, ya se pasó la oportunidad. Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos nos encontramos igual, en un problema grande, y decimos, tengo esperanza de salir de este problema, pero o no sé cómo, o no le veo solución a mi problema. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes? Sí, claro, todos pasamos por situaciones, ¿verdad? En el caso de aquí, hablamos del paralítico, ¿verdad? Él veía como una mala suerte que no pudiera moverse, ¿verdad? Que tuviera tantos años ahí en su lecho, ¿verdad? Pero también vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús le hizo una pregunta de fe. Y eso es lo importante. Y yo creo que muchas veces también a nosotros, ¿verdad? En su palabra vemos lo que Él nos manda, ¿verdad? A esperar en Él, a confiar en Él, a no buscar en lo externo, como decíamos. Muchas veces buscamos lo tangible, ¿verdad? Porque lo que Dios nos da no es suficiente, lamentablemente, ¿verdad? Eso es triste. Y Él nos dice, pues confía en mí, ¿verdad? Me gusta mucho Juan 14:23, que dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, ¿verdad? Entonces confiará en su palabra. Y eso es lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Y en este caso al paralítico, ¿verdad? Él le hablaba para despertarle la fe y le traía esperanza cuando le dice que se levante, que confíe en Él. No en la suerte, ¿verdad? Porque él si lo ponía a eso, pues él nunca iba a tener suerte, ¿verdad? Y muchas veces así lo vemos, ¿verdad? Cuando no tenemos un buen trabajo, cuando nos pasan tantas circunstancias en nuestra vida. Decimos, qué mala suerte, ¿por qué le da tanto al hermano, al vecino, y a mí no, ¿verdad? Y yo creo que también es un momento para hacer un análisis de cuál es mi parte, si yo soy responsable, si yo cuido lo que tengo, como decía la hermana, si yo cuido mi salud y no culpar a la suerte o tal vez a Dios porque tenga después una enfermedad cuando mi responsabilidad no la hice. Así que nuevamente volvemos, ¿verdad? a la raíz y a la base, ¿verdad? Nuestra confianza en el Señor. Es muy hermoso ver, hermana, lo que usted acaba de decir, que la confianza en el Señor es la base aquí. Porque el Señor nos ama tanto que nos selecciona, nos escoge, nos llama, conoce nuestro problema, aun cuando pensamos nosotros que Dios no nos conoce o no nos ha visto. Por ejemplo, este lugar, Bethesda, estaba lleno de enfermos. El Señor pudo haber sanado a todos o pudo haber sanado a otro, a lo mejor había otro más virtuoso, porque por algo que se dice más adelante en el pasaje se piensa que el paralítico estaba así por a lo mejor algunas malas decisiones que había hecho en su vida. De alguna manera él había traído sobre sí esta enfermedad, cosa que no es la realidad todo el tiempo, pero en el de él así parece ser que era. Pero habría gente en ese estanque que tenía más méritos, o que estaba más grave, o que era mejor persona. Pero bueno, esta es una muy interesante discusión, pero nos marcan que próximamente vamos a tener un video musical. Entonces, hermanos, les pedimos que nos sigan acompañando y en unos minutos volveremos a continuar el tema del paralítico de Bethesda. Gracias. Estamos de vuelta, con mucho gusto de estar aquí con ustedes todavía. Y estábamos hablando del tema del paralítico de Bethesda y hablábamos de que qué mala suerte había tenido este hombre, pero luego discutíamos que no hay tal cosa como la suerte. La suerte no existe. Nuestra vida, el Señor nos dice claramente que está en sus manos. El Señor utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para bien. Esa es una de sus promesas. Aunque a veces sucedan y seguido suceden cosas en nuestra vida que no nos llenan de ánimo, que no nos llenan de alegría, que vienen problemas. Hay que reconocer que algunos de los problemas que caen a nosotros, de alguna manera u otra, nosotros nos lo hemos traído a nuestra vida a través de malas decisiones que hemos hecho. Algunos suceden
y somos, como quien dice, inocentes, nos vienen estos problemas, pero aún en ellos la palabra de Dios es muy clara y nos dice que muchos de estos suceden en la voluntad permisiva de Dios, pero que Él las va a trabajar para su honra y su gloria. Un punto importante de recordar es que el Señor no vino a morir por nosotros para darnos felicidad, sino vino para darnos vida eterna. Y entonces en ocasiones la honra y la gloria del Señor viene a través de problemas y dificultades en nuestra vida, de la cual Él nos rescata, nos ayuda a superarlos y nos ayuda a ver su rostro aún a través de los problemas. Este hombre tiene un grave problema, es un paralítico, no puede llegar al área donde hay sanidad, y llega Jesucristo, y de todo ese grupo de enfermos, Él selecciona a este hombre. Lo interesante es que podemos ver a través del contexto de este pasaje que el hombre no conocía a Jesús, no sabía quién era. A lo mejor otros en la vida de los 3 años de que estuvo en el Señor en ministerio le gritaban: Jesús, Jesús, ven, sánanos. Pero este hombre ni siquiera le gritó porque pues no sabía quién era. En cambio, Jesús lo mira a él y se le acerca. Y Jesús ya sabía la condición de este hombre, porque muchas veces nosotros pensamos: Dios no me conoce, tengo un problema tan grande, mi vida está perdida, yo creo que Dios no sabe ni quién soy. Y este pasaje nos indica claramente lo contrario. Dios nos conoce, Jesús nos conoce, sabe cuál es nuestra necesidad. El hombre, aún que no conocía a Jesucristo, le ve llegar, y Jesús sabe que ya tiene mucho tiempo así. Jesús sabe todo lo de este hombre y le hace una pregunta un poco rara, porque le pregunta a este enfermo que está allí tratando de recibir sanidad: ¿quieres quedar sano? Qué raro, ¿verdad? Que uno le pregunte a un enfermo que está, digamos, en tratamiento médico hoy en día, o en ese momento esperando un milagro: ¿quieres quedar sano? ¿Por qué, hermanos, piensan que el Señor preguntó esta pregunta que parecería tan obvia? Pues a veces quiere el Señor, hermana, que algunas cosas la hagamos con nuestra propia voluntad, hermana. Yo estaba pensando mientras usted está hablando, hay gente, hermana, que ha tenido que llegar al fondo de su vida, lo que se llama tocar fondo. Y muchas veces aquí entre mismos nosotros tenemos familia muy cercana que ha pasado por eso, y a veces no lo queremos decir hasta por vergüenza, hermano, o por no meter terceras personas. Pero yo creo, hermana, que Dios en su omnisciencia, omnipotencia, y que es único, me doy cuenta, hermano, que Dios no tiene fórmulas para hacer las cosas. Yo creo que Dios no tiene fórmulas para hacer las cosas, porque si tuviera fórmulas, por ahí algunos vivillos ya se las habían aprendido y habían llegado a encontrar la manera de cómo hacer unas cosas. Él no tiene fórmulas, hermano, nunca hace las cosas de la misma manera. Pero yo sí creo que el Señor en su misericordia, hermana, permite a veces que la gente llegue hasta muy hondo, para que cuando le llega la bendición sepa apreciar el beneficio. Este hombre nunca volvió a hacer lo mismo. O sea, entonces a veces hay cosas que se permiten en nuestra vida, hermana, y después nos pueden doler. Ok, pero nos damos cuenta, hermana, que a veces el Señor nos permitió que llegáramos hasta fondo para cambiar nuestra actitud. O mucha gente ha oído del Señor, y una gente ha sufrido terriblemente, hermana, y nos damos cuenta que hasta los tantos años que se le rogó y ven a la iglesia y ven para orar por ti y permítenos presentarte a Cristo, y no, al último, y hay gente que ha dicho: sufrí 20 años, sufrí 30 años cuando me decían que buscara la solución en donde estaba. Entonces yo creo que a veces Dios permite, hermano, para que vengamos con una plena convicción cuando recibimos la bendición de nuestro Señor. Es muy cierto, Dios conoce nuestro problema, Dios nos conoce por nombre, conoce nuestro problema, pero muchas veces nosotros no estamos muy seguros de que queremos dejar ese problema. Y Él nos confronta y nos dice: ¿quieres de veras dejar esto? ¿Quieres de veras salir victorioso de este problema? ¿Quieres de veras mi ayuda? Porque uno pensaría que este paralítico: ¿quieres quedar sano? Su respuesta sería un contundente sí, claro. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Claro que quiero ser sanado, pues por eso estoy aquí. Pero realmente él contesta de una manera muy enigmática.
y hemos estado tratando de definir el por qué. Heli, ¿cómo contestó este hombre? Perdón. Sí, disculpa. En el versículo 7 nos dice su respuesta. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando el agua se mueve, cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Él tal vez atribuía, como hablamos de la suerte, ¿verdad?, que él no podía llegar, que él no podía. Y muchas veces cuando el Señor viene y nos habla, dice, ¿por qué me habla a mí si yo no soy capaz? O como decía el hermano Tello, ¿verdad?, muchas veces no queremos dejar las cosas que estamos cómodas en nuestra situación, ¿verdad? Y en este caso él, ¿verdad?, pues él empezó a justificarse al decir que nadie lo podía llevar a la piscina para poder ser sano, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro Señor así es, ¿verdad? Él nos habla para recordarnos que Él tiene poder y que Él nos puede sacar de esto y nos vamos a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades. No, pues es que no tengo esto. Y empezamos a justificarnos vez tras vez en vez de confiar en el Señor. Muy cierto. Uno esperaría que este hombre hubiera dicho que sí, pero no lo dice. Este hombre realmente empieza a decir, ¿por qué no puede ser sano? Es interesante porque a veces tenemos tantos problemas, como dice nuestro hermano, tenemos que tocar fondo y yo creo que el fondo es diferente para cada persona, pero a veces se nos vienen tantos problemas y nos dicen, tienes que hacer este cambio, o como cristianos, tienes que verdaderamente entregar tu vida a Dios, no quedarme yo con mi vida y que Dios me haga el favorcito, sino yo verdaderamente entregar mi vida, mi ser al Señor, tener una fe absoluta, pero también un compromiso con el Señor. Y ahí digo, pues mi problema no estaba tan malo, no es tiempo, a lo mejor después, que es lo que oímos a veces cuando compartimos el Señor, la palabra de Dios con la gente. Después, no soy tan malo, me puedo esperar. Es que yo quiero hacerlo a mi manera, o como dijo Heli, por mis fuerzas. Y eso es básicamente lo que este hombre le contesta al Señor. ¿Quieres ser sano? Sí, pues sí, claro que sí, pero no puedo porque no hay manera de llegar. Por mis propias fuerzas yo no puedo hacer eso. Y yo creo que era lo que el Señor quería también que este hombre se diera cuenta. Por sus propias fuerzas él no podía obtener la sanidad. Pero ese día iba a ser su día de suerte. Y si estaba usted con nosotros anteriormente, sabe que no es tal cosa. Más bien era su día de bendición. Iba a ser su día de bendición, porque la sanidad había llegado a él. No a través de un ángel que agitara el agua, sino a través de la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, sin conocerle a Jesucristo, pero Jesucristo, conociendo de su necesidad, iba a recibir un maravilloso regalo, pero no le iba a venir fácil. Tenía que hacer un acto poderoso de fe y de obediencia. Hermanos, ¿quién quiere platicar lo que sigue después? Yo creo, hermana, yo creo que cuando porque mucha gente ha dicho que la contestación del paralítico no era la correcta. Y yo entiendo que no era la correcta. Yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo lo sacó de base. Porque más adelante podemos ver que cuando le preguntaron los fariseos quién lo había sanado, él no sabía quién lo había sanado. Entonces, por eso dio esa contestación, porque él no conocía el poder del Señor Jesucristo. Digo, a mí se me hace malo, hermana, y se me hace malo, sí me da tristeza, cuando gente, hermana, que sí, en estos tiempos, hermano, ya muchos conocen del Señor Jesucristo. No lo habrán experimentado, pero sí conocen del Señor Jesucristo. Entonces, era muy diferente la situación de este hombre que no conocía de Jesucristo a la que estamos viviendo nosotros ahorita, que sí conocemos a Jesucristo. Y una de mis tristezas, hermana, es que hay gente que estuvo en la iglesia, que se le ha hablado, hay gente que fue bautizada, hay gente que estuvo atendiendo a una iglesia. Y, hermana, y qué triste que por de veras, hermano, por migajas, como nos habla del hijo pródigo, hermano, por algarrobas, hermano, hacen al Señor para un lado, hermano, tan solo por ir de vez en cuando a bailar, por echarse todavía unas cervezas,
por tener alguna aventurita por ahí, una canita al aire y lo que sea. Eso es triste. Este hombre no conocía quién era el Señor Jesús, por lo que podemos ver en el contexto. Pero gente que todavía se encuentra ahorita en esta situación y por unas migajas de lo que el mundo ofrece, no vienen a Cristo. No le estoy reprochando, no lo estoy culpando de nada, no lo estoy acusando. Estoy tratando de que despierte. Y principalmente aquellos que han tenido un contacto con el Señor saben y sabemos que venir a Cristo, que conocer de Cristo es una cosa maravillosa. No es porque Dios nos va a tener todo la mesa servida y todo. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Es un compromiso venir a nuestra iglesia, ser fieles, ser puntuales, aportar a nuestra iglesia, sostener la obra y todo eso. Pero a final de cuentas es una bendición ser cristianos. Ya no tenemos ese problema de la cruda y de andar mintiendo y de que nos agarren borrachos la policía y todas esas cosas que trae. O sea, es una bendición venir a Cristo. Este hombre despreció al Señor o lo desconcertó, pero muchos de nosotros en esta hora, aún sin haber conocido a Cristo, sin haber ido a una iglesia, ya sabemos que hay un Dios y ya sabemos que muchos de los problemas fuertes están al dejar lo que nos hace daño en nuestra familia. Pues yo creo que fue un reto que lo que el Señor le puso, porque lo hizo reconocer a este hombre que él por sus fuerzas no iba a salir de su problema. Y yo creo que en ocasiones el mundo nos sigue a cristianos, desgraciadamente a cristianos y a no cristianos. El mundo o el enemigo nos quiere susurrar al oído, tú puedes solo. Y por eso es que a veces cambiamos las perlas que nos da el Señor por las promesas vanas que nos da el mundo. Y creemos, yo puedo hacerlo solo. El hombre paralítico no conocía quién era Cristo. Obviamente no sabía que él estaba ofreciendo sanidad, pero sí llegó al punto donde dijo, ah, caray, una vez más, él ya lo sabía, reitero, no puedo yo sanarme solo. Yo no puedo salir de este problema que aparentemente sus decisiones en la vida le habían hecho caer, porque más adelante el Señor le dice, cuando lo encuentra ya sano, estamos así como que adelantando la historia, lo encuentra ya sano y les dice, mira, has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces, por eso es que pensamos que este hombre, algo en su vida, algo en su conducta, algunas decisiones que él había hecho, había traído sobre sí esta enfermedad, este accidente, esta situación que lo había dejado paralítico. Si bien de alguna manera él se lo había traído a su vida, él no podía sacarlo, esta consecuencia de su vida, pero el Señor sí lo podía hacer. Y cuando el Señor le dice, entonces, palabras maravillosas, le da una orden, y es una orden muy sencilla que se encuentra en el versículo 8, dice, levanta, recoge tu camilla y anda, le dijo el Señor Jesús. Después que este hombre acababa de decir por qué no podía él traer sanidad a su propia vida, el Señor le dice algo extraordinario, porque cualquiera persona que ha estado paralítica, encamada por 38 años, su cuerpo mismo ya ha cambiado. Sus piernas se han secado, como dice uno comúnmente, está enjuto. Ya obviamente sus extremidades no eran capaces de sostener su peso. ¿Y qué hubiera hecho este hombre? ¿O qué hubiéramos contestado nosotros o muchos de nosotros ante esta oferta que nos da el Señor de sanidad de levántate? Hubiéramos dicho, ay Señor, pues si yo pudiera ya lo hubiera hecho. Yo no sé por qué usted me dice esto, Señor, porque se está burlando de mí. Pero no, este hombre en ese momento se enfrenta a una voz, a una mirada de amor, de preocupación, de un hombre que él no sabe quién es, pero que le está diciendo algo disparatado, le está diciendo, levántate. No tan solo levántate, recoge tus cosas, porque el Señor es ordenado, y vete, anda. Qué tremendo es este momento de fe que el Señor está poniendo ante este hombre. Este hombre pudo haber rechazado la invitación que Cristo estaba dando, pero no lo hace. Este hombre escucha lo que le dice Jesucristo y de una manera maravillosa
se sobrepone a sus miedos, se sobrepone a su temor, a su duda, a su incapacidad, a su culpabilidad y dice, lo voy a hacer. Obedece. Obedece. Tremendo secreto. La fe es obediencia. La fe no es algo, una fuerza poderosa que no tenemos que hacer nada y cae sobre nosotros. La fe es acción. La fe empieza con obedecer la palabra de Dios. Y Dios le da una orden que Él obedece por fe. Hermanos, ¿quieren comentar? Nos quedan unos pocos minutos. Sí, pues definitivamente, hablando de la obediencia, ¿verdad? Vemos que Dios recompensa la obediencia. Y Lucas 11:28 nos dice, respondió Jesús, pero aún más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y nuevamente volvemos a lo que dice nuestro Señor, ¿verdad? Confiar en Él, buscar su palabra, ser obedientes. Y hermanos, no hay bendición sin obediencia. Eso es muy importante. Sí, hermanos, miren, hay gente que nos está viendo y gente que por mucho tiempo ha batallado con su vida y saben dónde está la solución. O sea, es triste que la gente no se anime a hacer un compromiso con el Señor a cambio de un cambio en su vida. O sea, definitivamente, si quisiéramos, todo el mundo quisiera que su problema desapareciera, pero no quieren compromiso, no queríamos compromiso, es una vergüenza, yo lo digo a veces con vergüenza. A mí me hablaron del Señor Jesucristo en el 82. Y yo entendí inmediatamente quién era el Señor Jesucristo. Yo tenía mi religión, pero nunca había oído palabra fuerte. Entonces entendí quién era el Señor Jesucristo, pero, o sea, por eso le digo que muchos piensan de esa manera. Yo no quería que Dios interrumpiera mi manera de vivir. Entonces no lo dejé entrar. Vine 4 años después, el día 29 de enero del 86, entregué mi vida a Cristo, pero yo hacía 4 años que yo sabía que Él era el de la solución para cosas que le pasan a uno en su vida, cosas desagradables. Entonces ahorita puede haber muchas personas sufriendo y saben dónde está la solución, pero no quieren tener un compromiso con el Señor. Decídanse y hagan un compromiso con el Señor. Y Él hará un compromiso muy fuerte con nosotros y somos muchos los que tenemos el testimonio de que nuestra vida no es la misma de hace 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años. El Señor tiene solución de veras. El que está cargado, dice la palabra del Señor, venga a mí, yo lo haré descansar. Yo descansé, muchos han descansado en el Señor. Amén, hermano. La palabra de Dios nos dice que al instante el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se fue andando. Hermanos, hoy es el día de salvación. Amén. La palabra de Dios nos dice que todos estamos cargados de pecado, todos somos prisioneros del pecado. En Gálatas se nos dice que la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, pero que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les concederá a los que creen. Y primeramente la fe en Jesucristo nos dice que el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Y nos justifica ante nuestro Padre para poder tener una relación de hijos con Dios. Nos hace hijos de Dios. Aquí también nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no gozará de esta vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy es el día de salvación y le queremos pedir, le queremos rogar que si usted tiene un problema tan grande como lo tenía el hombre de Betesda, si siente que nadie le puede traer la solución a su problema, no se detenga, no busque pretextos, dése cuenta que usted solo no puede traer la sanidad, la resolución positiva a su problema, más que confiando en el Señor Jesucristo, porque Él es fiel y digno y lo que promete lo cumple. Dé el paso de fe, dé el paso de obediencia y comprométase con el Señor Jesucristo hoy. Hoy es el día de bendición para usted,
porque así lo promete el Señor en su palabra. Hoy es el día de sanidad, hoy es el día de bendición. Acepte al Señor Jesucristo. Les pedimos de todo corazón que hoy es el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Esperamos que ustedes entreguen su corazón a nuestro Señor Jesucristo, y han llegado peticiones a través del tiempo que hemos estado compartiendo con ustedes, y no tenemos tiempo para orar por todas específicamente. Lo vamos a hacer y nos comprometemos a hacer esto en nuestros hogares y con nuestra iglesia, pero ahorita quisiéramos que nuestra hermana Angélica elevara una oración por estas peticiones. Oremos. Señor. Padre Santo, Señor, tú conoces, Señor, cada una de las peticiones, Señor, que hicieron nuestros hermanos aquí, Señor. Conoces cualquier situación por la que estén pasando, Señor, sea salud, sea problemas de corte, Señor, sea restauración de familia, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, obres, Señor, poderosamente, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a confiar en tu palabra, Señor, que busquemos de ti, Señor, agradarte, Señor, servirte con todo el corazón, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también, Señor, que nos ayudes a dejar a un lado, Señor, esas falsas creencias, Señor. Que confiemos, Señor, solamente en tu palabra, Padre Santo. Que busquemos de ti, Señor, si no tenemos alguna iglesia, Señor, busquemos, Señor, de tu palabra, Señor, de tu guía, Padre Santo. Que guardemos tu palabra, Señor, como viene, Señor, escrito, Señor. Que no permitas que nada estorbe, Padre Santo, Señor. Vienen tiempos difíciles, Señor, y a veces, Señor, no los vemos, Padre Santo, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, Señor, que te busca, Señor, que te ama, Padre Santo, Señor. Te necesitamos, Señor, y tenemos que reconocerte, Señor, y guardar, Señor, en nuestro corazón tu palabra, Señor. Tratar de no fallarte, Señor, de cada día, Señor, ser más parecidos a ti, Señor. Ese es nuestro mandato, Señor, y llevar tus buenas nuevas, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es tantas las bendiciones que recibimos día con día, Señor. Y nuevamente, Señor, venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, y dándote gracias, Señor, por lo grande, Señor, y maravilloso que eres, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú pongas en especial, Señor, esta mañana, Señor, que inclines tu oído, Señor, en todas las peticiones, Señor, que tú sí conoces, Señor. Y gracias, Señor, por habernos permitido venir aquí, Señor, y compartir, Señor, esas buenas nuevas, Señor. Y poder hablar, Señor, que en ti tenemos esperanza, Señor, que tú nos hables, Señor, para sanarnos, Padre Santo, y que tú estás ahí, siempre has estado ahí y estás, Padre Santo. Nuevamente, gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. La palabra de Dios dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El Señor nos está diciendo: hoy es el día no de la buena suerte, hoy es el día de la bendición. Dios conoce su problema. Tenga usted la seguridad de que Dios conoce su problema. Dios le conoce por nombre. Dios sabe cuántos años ha batallado usted con ese problema que usted trae encima. Él sabe cuántas veces ha escuchado la palabra de Dios. Cuántas veces usted ha dicho: después, yo no puedo, yo a lo mejor no es el momento para mí, porque usted no se ha querido comprometer, no ha querido dar el paso de fe. Pero es bien importante que usted comprenda que hoy es el día de bendición. Dios tiene para usted una sanidad, Dios tiene para usted una vida eterna, Dios tiene para usted una resolución a ese problema que lo ha quejado por tantos años. No deje de pasar el día de hoy. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por tenernos en sus hogares.